Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble. Y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigos, amigas, amistades, bienvenidos sean a una nueva edición de Historias Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie donde leo sus relatos más terroríficos, macabros, espeluznantes que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Ya saben que esta serie se hace mensualmente, así que siempre están a tiempo de mandar sus relatos al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, sin entretenerlos mucho y queriendo empezar con los espantos, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar Historias Ultratumbísima con Sailor Fag. No los dejes llorar. Tengo muchas cosas que me han pasado a lo largo de mis 23 años de vida, como premoniciones de muerte de mis familiares y de gente ajena a mí también, ver y hablar con personas que ya no están en este mundo, etc. Cuando tenía 21 años, quedé embarazada de mi actual novio a mediados de noviembre, pero no me enteré hasta el 6 de enero, gracias a que me dio asco una rosca de reyes. Seguí trabajando, pero 2 meses después, en marzo, tuve amenaza de aborto. Así que tuve que dejar de trabajar. Así pasaron los meses hasta que llegamos a junio, cuando tuve un accidente en la casa que rentábamos y tropecé en las escaleras. Afortunadamente no fue nada grave, ya que caí sobre mi pierna, pero debido a eso y que siempre estaba sola, ya que mi novio trabajaba a 6 horas de mi ciudad, me fui a vivir con mi mamá. Su casa está en faldas de la sierra, o sea que está rodeada de monte y así. Como ya sabrás, es muy común de la gente que digan que en lugares así se aparecen brujas o nahuales, y la verdad, a mí no me daba miedo, así que no hubo problema, pero no me dejaban salir cuando el sol se ponía, por miedo a que algún ser se fuera a dar cuenta de mi embarazo. Así hasta que llegamos al mes de agosto, cuando se suponía tenía que nacer mi hija. Ella estaba programada para el día 25 de agosto, pero nació 2 semanas antes por sufrimiento fetal. Me ingresaron a quirófano y cuando me estaban explicando todo me dijeron: por tus antecedentes de salud es muy probable que te dé sueño o te falte el aire. No te preocupes que aquí estamos nosotros para ayudarte. Empezó la cirugía, me pusieron una playlist de música noventera y todo marchaba bien, pero a media hora de iniciar empecé a sentir mucho frío y dificultad para respirar, por lo que le comuniqué al anestesiólogo y me puso oxígeno, pero a la hora ya no pude más y solo le dije: tengo mucho sueño. No miento al decir que el doctor se veía muy alterado y solo escuchaba a mi ginecóloga gritar: rápido, sáquela ya. Y lo último que vi fue el monitor y escuchar el típico sonido de las películas anunciando que mi corazón dejó de latir. Caí en un profundo sueño, todo era blanco. Sentía una luz demasiado brillante y una paz inmensa, y así como entré a esa luz, desperté. Yo juraba que habían sido solo 5 minutos, pero ya eran las 4 a.m., cuando había entrado al quirófano las 11 p.m. Cuando desperté, mi ginecóloga me comentó lo que había pasado y me dijo que mi bebé había nacido a la 1:19 y que ella estaba limpia y vestida en su cuna. Me quedé muy confundida, pero todavía tenía sueño, así que me llevaron a piso. Pasaron los días. Me fui a casa de mi madre a recuperarme de la operación. Semanas pasaron con normalidad hasta que llegó el mes de octubre. Mi hija pasó de ser una bebé que dormía todo el día y toda la noche a ser una bebé que despertaba llorando desesperada justo a las 3 a.m. todos los días por una semana. Pensé que era porque estaba creciendo o que tenía colitis, hasta que empecé a ver a los 2 gatos de mi hermana que todas las noches, a la hora que ella lloraba, se paraban en el marco de la puerta como haciendo guardia y con la mirada muy fija a algo, y no se iban hasta que ella dejaba de llorar, que era alrededor de 1 hora más o menos. Eso fue lo primero. Cuando mi hija cumplió 4 meses, nos mudamos de ciudad por lo mismo de que era muy difícil para mi novio estar muy lejos de nosotras. Además de que empezamos a buscar comprar una casa, y así fue como llegamos a la frontera, que es donde él trabajaba. Fue a mediados de noviembre a la madrugada cuando estábamos durmiendo, y mi hija empezó a llorar muy desesperada.
Le di de comer, chequé su ropa al igual que el pañal, pero simplemente ya no dejaba de llorar. Y fue cuando recordé lo que pasaba en casa de mi mamá. Así que la cargué y decidí no dormir por miedo de, como dicen las leyendas, que se la llevara la bruja. Pasó un rato y se quedó dormida como si nada, y a mí se me quitó el sueño, así que me puse a checar mis mensajes hasta que entré al grupo de WhatsApp del fraccionamiento. Estaba inundado de mensajes, escuchaba lamentos desgarradores y horribles, y fue ahí que dije, ¿será que por eso lloraba? A partir de ahí, recordé la vieja historia que dice que no dejes llorar a los bebés de noche, porque así es más fácil para las brujas encontrarlos. Todavía lo ponía en duda, hasta que una noche calurosa de verano dejé la ventana abierta y eran como las 2 a.m., cuando Luna despertó llorando porque tenía la nariz tapada y no podía respirar. Le puse un poco de ungüento y unas calcetas y también un spray de menta para destapar las vías respiratorias y volví a dormir. Eran las 4:07 a.m. cuando decidí dormir, pero cuando cerré los ojos escuché una voz afuera de la ventana silbando y cantando la canción que siempre le canto a mi hija para dormir. Al principio pensé que era mi imaginación porque ya tenía mucho sueño, pero en cuanto terminé de pensar, esto se empezó a reír a carcajadas y cuando volteo a ver a la ventana, ahí estaba, una bola de fuego, parada justo enfrente de la ventana, completamente inmóvil, como mirando fijamente hacia adentro queriendo entrar. No supe qué hacer, quería llorar y salir corriendo, pero lo único que pude hacer fue tirarme sobre mi hija, cubriéndola con mi cuerpo para tratar de evitar que esa cosa se la llevara. Así me mantuve hasta que vi el sol salir a lo lejos. Desde esa noche solo ha llorado 2 veces de noche y siempre después de llorar se escucha un silbido agudo afuera de la ventana. Apenas tiene 1 año y creo que también ve gente que ya no está, porque en diferentes ocasiones señala esquinas de la casa y dice, ahí está, o le gusta jugar a las escondidas en uno de los cuartos y aparentemente juega sola, pero quién sabe. Tú. Yo siento que traer un chamaco a este mundo es una tarea muy cansada, con muchos estreses. Pensar en todo lo cansado y difícil que puede ser llegar a ser padre o madre, y aparte tener que estarte preocupando porque no se los lleve una bruja. Zafo, qué bueno que no me puedo embarazar. Sigamos. Mi acompañante. Mi historia empieza cuando una noche durante los últimos meses del 2020 tuve una pesadilla con el primer exnovio que tuve. Este chico se aprovechó de mí y me hizo cosas horribles durante la relación que tuve con él. Y como era de esperarse, ese trauma siguió arrastrando en mi subconsciente que hasta llegó a mis sueños. No entraré en detalles de mi pesadilla, pero el miedo me hizo despertar de inmediato, aunque no fue como yo creí, porque cuando abrí los ojos me vi a mí misma en tercera persona, como si yo fuese una espectadora de mi habitación, pero lo que empezó a ponerme nerviosa fue cuando pude ver una mano gigante en forma de sombra asomarse para alcanzar mi cuerpo dormido, pero milagrosamente, antes de que esa mano me tocara siquiera un pelo, logré despertar definitivamente de mi sueño y corrí llorando a la habitación de mi madre, porque en ese entonces yo tenía 16 años y era muy sensible. Te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con una historia de ultratumbísima? Pues este es el comienzo de todo lo que me fue pasando hasta ahora. Desde ese día empecé a ver una sombra negra por el rabillo de mi ojo. Normalmente esta sombra, que siempre parecía acosarme, era de un tamaño muy grande. Yo le calcularía unos 2 metros y no podía ver su rostro u otro rasgo distintivo. Esta entidad era como una sombra o silueta que siempre se asomaba de las paredes o marcos de las puertas para observarme, y cuando yo quise voltearme por completo para verlo, este desaparecía. Noté cambios a mi alrededor, por ejemplo, que a cada cuarto en el que yo me quedaba a dormir u hospedar, extrañamente la temperatura de la habitación bajaba mucho. Por ejemplo, mis familiares hacían comentarios que en mi habitación siempre hacía frío, lo cual era extraño, porque las otras habitaciones de mi madre o hermano estaban aún acorde al clima del día. Tampoco era por un tema de ventanas o puertas abiertas, porque yo no tenía ventanas en la casa de mi madre y siempre tuve la puerta cerrada, lo cual estaba levantando sospechas. Ahora que vivo en la casa de mi padre en otra ciudad, pasa lo mismo. Mi habitación siempre está fría y yo siempre soy la que tiene frío en la casa, no importa que sea verano. Llamaremos a esta entidad Sombra, para que sea más fácil de redactar y de entender. Sombra siempre me vigilaba desde los rincones de mi casa, mayormente cuando yo estaba sola,
o cuando me estuve quedando hasta tarde en el celular y pude sentir su presencia, más esa característica silueta negra asomada por mi puerta. Sombra empezó a manifestarse más seguido, ahora intentando hacer contacto conmigo. Por ejemplo, cuando me estaba quedando dormido una vez me susurró al oído. Su voz era andrógina, pero era en un tono calmante, a pesar de ser una entidad desconocida para mí. En otra ocasión, Sombra me acarició la espalda. Obviamente yo me espanté y me tapé con la sábana hasta la cabeza, rogando que solo fuese una pesadilla y que solo estuviera imaginando cosas. Ahí no se detuvo. Sombra continuaba intentando hacer presencia frente a mí, empujando la puerta de mi habitación, haciendo sonidos sobre mi mesa o arrastrando cosas sobre esta misma, pero una vez llegó a un límite. Un día estuve a punto de dormirme como de costumbre a la madrugada y fue cuando sentí que esta misma entidad se acercó a mi oreja, como haciendo un sonido en el que calmas a un bebé o llamas a un gato. Acto seguido, Sombra me besó la oreja. ¡Ay! Ojalá hubiese acabado ahí. Lo más reciente que pasó fue que tuve 2 sueños seguidos en los que aparecía alguien en repetidas ocasiones. Un hombre alto, musculoso, de cabello blanco hasta los hombros y de aspecto intimidante. Yo le calculo que este hombre estaba en sus 50 años, pero bien conservado. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto que te conté? Este hombre tenía la misma silueta que Sombra, la misma voz profunda que Sombra y el mismo comportamiento obsesivo hacia mí que Sombra siempre manifestó en la oscuridad de mi cuarto. Durante el sueño, este hombre siempre me seguía a todas partes con tal de protegerme de personas durante mis caminatas en las calles, ciudades, edificios, hasta mansiones. Él nunca se despegaba de mi lado. Es como si fuese algún tipo de guardaespaldas que siempre estaba al pendiente de lo que yo hacía, cada movimiento, cada respiración y cada latido de mi corazón. Yo no sé cómo ocurrió todo esto, pero tengo teorías. 1. Que Sombra sea una especie de alma en pena de mi exnovio que busca atormentarme y perseguirme hasta mi muerte, aunque debo hacer una aclaración, que la apariencia de Sombra en su forma de silueta negra y su complexión en mi sueño no son nada parecidos a los de mi ex. 2. Tal vez Sombra sea una especie de incubo que está poco a poco drenando mi energía vital. 3. Simplemente me estoy volviendo loca. Quisiera dejar un último mensaje. Si alguien de la audiencia sabe o pasó por ese tipo de situación, pido por favor que me ayuden a entender qué es esta entidad que me persigue a todos lados y cómo puedo deshacerme de ella. Incluso me da miedo escribir esto último, porque siento esa mirada fija en mi cuello, por siquiera que se pase por mi mente el alejar o desechar a Sombra de mi vida. Pues sí, amigas, los invito a dejar algo en los comentarios si es que tienen alguna idea de qué podría ser esto. Pero a mí en lo personal algo que se me viene a la mente, que siento que tal vez se podría relacionar, es que ¿no crees que sea posible que tu exnovio ese te haya trabajado con algo? ¿O haya hecho un amarre o algo así? ¿Quién sabe, amiga? Yo me iría a hacer una limpia por las dudas, pero bueno. Eso del hospital. El día de hoy te contaré una historia. Es de mi mamá y cuando me la contó se me erizaron los pelos. Te daré un poco de contexto. A mi mamá le salió un posgrado en su hospital, entonces ella duerme en él, en un nuevo piso que construyeron y hay un cuarto que está para los residentes. Para esto, a mi querida madre nunca le ha pasado nada paranormal en el hospital. Esta es la primera vez que le pasa algo así en sus 6 años de trabajo. Bueno, para esto seguiré contando en primera persona. Yo había terminado de trabajar, estaba muy cansada. Me dirigí a la sala de descanso de residentes y me acosté en la cama que estaba vacía. Ahí me quedé dormido un buen rato. Después me desperté sin ninguna razón, la verdad. Pero gracias a Dios que me desperté, vi a un hombre. Estaba en silla de ruedas con el pelo largo y rizado. Lo miré y me miró. De inmediato me sonrió. Esa sonrisa fue demasiado escalofriante. Esta era de oreja a oreja y me miraba fijamente. De inmediato cerré los ojos y me quedé dormida. Después, en mi segunda noche, me fui nuevamente a esa sala a descansar, pero ya no me quise dormir en esa cama. Me acosté en el suelo y me volví a dormir,
y otra vez ese ente empezó a molestarme. Lo vi nuevamente en la puerta con su sonrisa macabra. Me quedé paralizada al ver cómo se movía hacia el baño que quedaba en ese cuarto. Mientras se iba a ese baño me sonría y me miraba fijamente. Me armé de valor y le dije: ¿qué quieres? Déjame en paz, yo no te he hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué me molestas tanto? Yo solo vengo a descansar. Y esa cosa desapareció. Luego le conté esta historia a mi hermano, hija y padre, y todos me dijeron que se tranquila, pero me dijeron algo, que ese ente se me podría pegar y no dejarme en paz. Ya esto pasó en su última guardia. Mi mamá pidió permiso a mi abuelito para coger la sal bendita que él tenía en su casa. Ya no me ha vuelto a contar nada de ese ente, pero yo espero en verdad que esa cosa la deje tranquila. Saludos a John y Estefanía. Gracias por tu relato y sigamos. A los cruzados no los embrujan. Esta es una historia de mis abuelos, una pareja casada por allá de los años 80 aproximadamente. Mi abuela cuenta cómo ella de repente y de la nada empezó con un dolor en el estómago por la parte del abdomen. Era un dolor insoportable que ella sentía que la iba a matar. No detalla mucho sobre cómo comenzó, simplemente contaba que durante muchas semanas, durante meses, iban de doctor en doctor buscando una solución al problema, pero todos los doctores le mencionaban que ella no tenía nada, que no había nada malo en su sistema. Sin embargo, ella sabía lo que sentía. Ella sentía que iba a morir del dolor. Fueron hasta Guadalajara con especialistas para ver si había algo allí, pero nada. No fue hasta que uno de esos especialistas le dijo: señora, deje de gastar su dinero. Vienen desde su rancho únicamente para decirle que no tienen nada. Yo le recomiendo que vaya por un método más alternativo. Ellos no comprendieron a qué se refería en un principio, pero cuando mi abuelo lo habló con su padre, le comentó sobre unos doctores franciscanos que podían ayudarle. La llevaron con ellos a la semana y cuando estaban allí casi le cierran la puerta porque llegaron tarde. Aún así la atendieron y al principio te hacen una revisión normal de doctores. Ella me comentó sobre un tipo de faja que le ponían para revisarle, pero que en los estudios no le decían nada. Cuando terminó le dijeron: mire señora, aquí en la parte de afuera tenemos un cuarto, está lleno de santos, ahorita está cerrado, pero desde afuera se puede ver. Vaya, busque un santo que le tenga mucha devoción y pídale que le ayude, ruéguele que lo haga. Fue a ese cuarto y dijo que sí, había muchísimas figuras. Se puso a ver entre todas y resaltó la figura de San Francisco de Asís. Ella le pidió a él que la guiara como él supiera para poder salir de eso. Le pidió, rezó y se fue. Pasaron 2 semanas y ella seguía igual. Ella ya se veía muerta en cama. Pero un día mi abuelo despertó y empezó a decir: Asunción, no veo nada. Mi abuelo estaba perdiendo la vista, no sabía qué hacer. Con la poca vista que le quedaba, decidieron ir a un municipio que les quedaba a 48 kilómetros. Solo tenían que tomar un camión y listo. Mi abuelo quería ir solo, pero mi abuela le dijo: no, Antonio, si me dejas aquí me voy a morir. El dolor sigue igual, no me quiero morir sola. Al final accedió y fueron al doctor. El doctor le revisó y le dijo que no tenía nada malo en los ojos, que solo debía mejorar sus hábitos, comer mejor, no desvelarse, etc. Al salir de la cita, se encontraron con una familiar de ellos. Fue extraño toparse en ese municipio, pero aún así lo hicieron. Hablando sobre lo que pasaba, mi abuela mencionó que aún tenía su dolor, que no podía curarse ni nada. Cuando le preguntaron a los familiares qué hacían allá, le dijeron que, en confianza, iban con una señora que cura, que si no querían acompañarlos, pues mi abuela estaba tan desesperada que convenció a mi abuelo de ir. Mi abuelo es un hombre religioso, él no es alguien que cree en esas cosas, pero fue tanto lo que le pidió que aceptó. Ya estando allí, mi abuela cuenta que estaban todos sus pacientes esperando. Ellos eran los últimos en llegar. Vieron cómo ella les echaba agua encima, les ponía una cobija y les rezaba. Pasaron a todos y dijeron al final a mi abuela. Ellos solo iban a ver, pero ya que estaban con sus familiares, la señora les preguntó que si tenían algo que les pasara. Les contaron, pero mi abuelo dijo:
Pero yo no creo en estas cosas. Ella solo le respondió, pero usted no es el enfermo. Les mencionó que nomás por revisarla no les cobraba, pero que si veía que tenía algo y les hacía el procedimiento, entonces sí. Mi abuelo, siendo el tacaño que es, le dijo, yo ya no traigo nada de dinero, no sé cómo le va a hacer. Y de nuevo la señora le respondió, pues yo me conformo con lo que usted traiga en su bolsa derecha. Allí mi abuelo se asustó. Él sabía que tenía dinero en esa bolsa. Tenía alrededor de 2,000 pesos. Ya cuando vio cómo reaccionó mi abuelo, le dijo que no se preocupara, que no más con 800 pesos tenía y que si era muy fuerte tenían que seguir yendo. Comenzaron y lo primero que hizo fue revisarle la parte inferior del codo y le dijo, mire, son 3 personas las que le están haciendo daño. Aquí se ven sus cabezas. Con su pulgar le presionaba esa parte y mi abuela dice que sí vio claramente las 3 cabezas, pero no distinguió a nadie. Ya cuando vieron eso le pregunta, ¿entonces qué? ¿Lo hacemos o no? Accedieron e hizo el mismo procedimiento. La bañó en agua, le puso la cobija y ella se puso a rezar. Mi abuela describe que durante ese proceso se puso a temblar como si estuviera sufriendo una hipotermia. Me dijo que sentía que se iba a desbaratar. Mi abuelo se percató de eso y ya comenzó a creer más, de ver cómo su mujer estaba en una silla, envuelta en una cobija temblando. La señora solo le preguntó a mi abuela, te está llevando la chingada, ¿verdad? Conforme avanzaba el proceso, les platicó que quien le hizo eso, que su objetivo no era mi abuela, que ella no se mete con nadie, pero que con mi abuelo no podían, así que a ella le tocó la maldad, que le tenían mucha envidia a mi abuelo porque era alguien acomodado en el rancho. Entonces fue tanta su envidia que dijo, si no es para mí, no va a ser para nadie. Acabó la sesión y le cruzó las venas a mi abuela. Aquí es de donde viene el título de la historia, según lo que el papá de mi abuela le decía y lo que la bruja les dijo en esa sesión. Los que tienen las venas cruzadas no se les puede hacer brujería tan fácil. Pagaron y ella les puso cruces a los billetes, los tiró al piso y les bailó encima. Mi abuela comentó que se sintió mejor después de eso, pero que antes de irse la señora les dijo, quiero que tengan un verdadero compromiso con esto. Cuando yo empiezo a hacer esto, quien hizo la brujería se da cuenta y toma sus acciones. Quiero que vengan aquí la próxima semana. Siguieron asistiendo. Mi abuela perdió mucho peso y vieron cómo la señora estaba con muchos moretones. Les contaba cómo ella se peleaba con esa maldad para acabar con ella. Durante ese transcurso hubo un evento católico en el rancho y mi abuela tenía miedo de ser descomulgada porque a lo que le decían, los que iban por esos trabajos eran excomulgados. Fueron con el padre del evento a hacer la confesión y le preguntaron. Él les preguntó varias cosas. ¿Es hombre o mujer? ¿Les da de tomar o comer algo? ¿Se sintió bien después? Ella respondió que era una mujer, que no le daban nada de comer, solo les echaba esa agua verde en el cuello y que sí se sentía mejor. Entonces, el padre le dijo que entonces no había nada de qué preocuparse, no estaba excomulgada ni nada, que mientras se sienta bien y no le den nada no hay peligro. Les comentó que en ese mismo municipio había un hombre que decía curar, pero solo las drogaba con comida o bebida. Las sesiones con mi abuela eran monótonas. Dijo que duraron 8 meses quitándole la maldad. Durante ese tiempo, mi abuelo seguía de necio de que era falso, pero cada vez que iban las señoras, les contaban detalles exactos de su vida en el rancho, cosas que solo ellos saben. Ella dijo, cuando yo hago un trabajo, yo los cuido, yo los veo desde aquí. Cuando ya estaban por terminar y acababa su trabajo de una vez les dijo, Antonio, deja de hacer fiestas en tu cumpleaños donde invitas a todo el rancho. Fue allí donde le hicieron la maldad a tu esposa. Hay mucha envidia y ten mucho cuidado. Mi abuelo le preguntó que quién fue quien lo hizo para tener cuidado de esa persona, pero ella se negó a revelar quién fue. Dijo que al decir quién fue, solo se haría más mal y no quiere que pase eso, solo que tenga más cuidado. Remató diciéndole, ¿sabes cuánto tiempo le quedaba de vida a tu esposa cuando viniste? 22 días. Vinieron a tiempo. Denle gracias a Dios y a un santo que los estuvo cuidando mucho. Allí mi abuela recordó su visita con los franciscanos y que fue devota a San Francisco de Asís. Ella cree fervientemente que fue él quien le puso el problema en los ojos a mi abuelo ese día,
que fue él quien puso en su camino a sus familiares ese día para que le llevaran con ella y así librarse de ese mal. A mí me dio mucha curiosidad sobre las venas cruzadas y le dije que me explicara más. Me dijo que su papá le contaba que los que tenían las venas cruzadas en la mano y que además tenían cruzadas las venas en la pierna contraria de la mano estaban protegidos de cualquier cosa. La curiosidad surgió porque yo tengo una X marcada exactamente con mi mano. Tal vez estoy protegido de cualquier mal. Nunca había escuchado de eso. Y yo me estoy viendo las venas. Pues no me veo ni una X, la verdad. Ah, no, sí. Pero sí, como que se me marca una X aquí. ¿Será que estoy protegido por mis venas? Nunca había escuchado de ese decir. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. No va a venir. Esta experiencia pasó en una época donde solo éramos mi mamá, mis dos hermanos y yo, porque habían asesinado injustamente a mi papá. Después de eso, siempre habían unas vibras horribles en mi casa y nos pasaban seguido cosas paranormales a mi familia y a mí. Esto pasó un día que yo estaba sola en casa porque mi mamá trabajaba doble turno. Mi hermana se había quedado en casa de mi prima y mi hermano no estaba. Ese día había una tormenta eléctrica y estaba lloviendo demasiado. Yo estaba en mi laptop leyendo fanfics y de repente escuché el sonido de un caballo galopando con una carreta. Era un sonido fuertísimo y se escuchaba como si estuviera en mi patio. Mi cuarto tiene una puerta corrediza de aluminio, entonces por ahí se veía todo el patio y hasta la calle. Yo me empecé a asustar demasiado y lo único que pude hacer era ver por la puerta, pero solo se veía la oscuridad, la lluvia caer y uno que otro relámpago que alumbraba mi patio. Después de un rato paró el horrible sonido del caballo y la carreta y yo decidí ir a dormir. Estuve un rato tratando cuando de repente escuché como si alguien estuviera tarareando música para dormir o de cuna. Se escuchaba muy tétrico y más porque sabía que no había nadie. Ya no aguanté y la llamé a mi hermano para que viniera a casa. Cuando llegó yo me sentí aliviada y pude dormir a los minutos. Mientras dormía, tuve un sueño donde lo único que podía ver era un caballo negro con ojos rojos mirándome directamente. Yo solo pensaba en pedir ayuda, pero el caballo con una voz horrible me dijo: Después sentí que me arrastraron muy fuerte hacia la puerta de mi cuarto y desperté con mi corazón latiendo muy fuerte. A la mañana siguiente le conté a mi mamá y me dijo que no pasaba nada, que solo fue un sueño. Entonces, por curiosidad, empecé a buscar en Google sobre eso y me salió una leyenda llamada la carreta de la muerte. Se dice que si se escucha por las calles de los municipios es porque cerca de ese lugar fallecería alguien. Lo que más me sorprendió es que mi vecino de la casa de al lado sí falleció en esos días y desde ahí le tengo terror a los caballos. ¡Tun! Esa sí es una leyenda de la cual yo había escuchado, nos han enviado relatos antes también y que sí mega espanta. ¿Ustedes les ha tocado escucharla? Sigamos. Primero, un mini contexto. Vine a estudiar la licenciatura a la ciudad, por lo que mis padres decidieron que la mejor opción era vivir con mis tíos. Esa familia se conforma actualmente por una persona mayor, de 85 años aproximadamente, su hija de 50 y algo y su hijo cincuentón también, ambos solterones y amargados. Pues hace unos meses llegué y le comenté a mi papá que no me gustaba la vibra de la casa, muy aparte de la inmensa cantidad de plagas, cucarachas por todas partes, arañas y hormigas. Pero creyeron que era puro capricho mío por querer hacer mi desvergue de foránea y no me quisieron cambiar de casa. La cosa es que desde el primer día que llegué, al entrar a dejar mis cosas al cuarto que me dieron, sentí que me observaban desde aquella oscuridad de la sala, la cual se encontraba justo al salir del cuarto, cosa que no me agradó. Para las 11 p.m. aproximadamente, el perro de la vecina comenzó a ladrar sin parar. Me asomé por la ventana y, oh sorpresa, estaba ladrando hacia mi ventana. Yo creí en ese momento que la razón era que nadie había ocupado el cuarto en mucho tiempo, pero así pasaron los meses
y diario ladraba hacia la ventana al caer las 11 o 12 de la noche. Fueron meses de múltiples parálisis del sueño, entre las que destaco una tarde que me quedé dormida y pude oír cómo alguien abría la puerta, la cual siempre cerraba con llave, ya que me daba miedo por el tío que comenté antes. Pude ver una silueta que se recostaba sobre mí, podía sentir su respiración en mi oreja y me sentía acosada de manera... Solo era una silueta, pero sin forma. Traté de calmarme, pero seguía sintiendo todo. Pude sentir mis lágrimas bajando por mis mejillas y la desesperación de no poder decir nada. Dentro de mi cabeza yo gritaba, esperando que en una de esas mi boca fuera capaz de decir algo y pedir ayuda. Al cabo de un rato sentí cómo se iba. Poco a poco pude escuchar una carcajada, como si se tratara de una mujer. Me quedé profundamente dormida sin poder moverme y después desperté. Desperté muy asustada. Bajé a buscar algo de comer, ya que me dormí desde que llegué de la uni a las 2 p.m. hasta las 10 p.m. Y mi tía me dijo, ¿a poco no te fuiste al pueblo? A lo cual yo le respondí que era obvio que no. Ella me dijo que no podía ser posible, ya que su mamá y su hermano me vieron salir con mis maletas y me despedí de ellos diciendo que me iría al pueblo, ya que no tenía ni tareas ni clases. Yo me quedé sorprendida de lo que me estaba diciendo y en su rostro pude notar lo sacada de onda que estaba ella. Fui a ver a mi tía la viejita y me dijo que eso no se hace, que no debería jugar así, porque ellas esperaban que yo ya estuviera en el pueblo con mis papás y no era justo que llegara a esas horas de la noche. Mi tía me dijo que revisara mi celular, que nada era mentira, y en efecto, al prender el teléfono, tenía mensajes de ella donde preguntaba si ya había tomado el bus y otro más tarde donde preguntó si ya había llegado a casa. Un fin de semana en el que sí me fui a mi casa, ella me marcó muy desconcertada porque su hermano le preguntó por mí, ya que según él había pasado mucho tiempo ya de que me vio salir al patio a lavar y no había regresado aún. Me mandé incluso foto de que estaba en mi casa con mis papás y mi tío me dijo que no era posible. Él me vio salir al patio, incluso describió la ropa que llevaba puesta, pero esa ropa no era la que yo tenía puesta. Cuando regresé, mi tía me comentó que ella de vez en cuando veía pasar a su hermana, que ya había fallecido, pero que con eso que pasó no sabía qué tipo de energía era la que estaba en su casa. Mis papás me llevaron con una curandera y ésta los ordenó sacarme inmediatamente de la casa. No dio explicaciones, solo les dijo que era urgente y que no se perdiera más tiempo. Yo creo que era algún espíritu que se apoderaba de mi energía, ya que cuando vivía ahí tenía constantes crisis depresivas y cabe mencionar esto de que siempre me sentí observada en la casa. Desde que me cambié de casa no he vuelto a tener ninguna crisis ni tampoco parálisis del sueño, aunque últimamente, al menos cada mes, siento mucha pesadez en el cuerpo y la curandera me explica que mi energía quedó muy desprotegida y ahora soy un blanco fácil para todas aquellas almas que buscan la luz. No sé qué tenga que ver mi parálisis del sueño con lo que pasó cuando bajé, que al parecer se trataba de un doppelganger o algo así, pero en verdad es horrible. Te quedas toda sacada de onda cuando alguien te dice que te vio hacer alguna cosa y tú estabas en otro lugar. Otro tipo de historias, amigas, que luego mandan y que me mega espantan. O sea, eso de los dobles, de los doppelgangers y así. No, hombre, amigas. Si ya vamos a hablar de tener que ver algún espectro o algo, o tener que vivir algo así, creo que preferiría como de que un espectro que sea, no sé, mega diferente a mí, a uno igual a mí. ¿Ustedes qué opinan? Sigamos. El auditorio. Soy Chalcot y vivo en Ciudad de México. Amigos, mi madre y yo adoramos mucho tus videos. Aclaro que este suceso nos pasó hace ya unos años, cuando yo estaba cursando tercero de prepa. Yo, una amiga a la que le pondremos Paula y un amigo al que le pondré Axel, pasamos un suceso que hasta el día de hoy nos dejó marcados. Nosotros tenemos una maestra que nos daba clases de teatro y en esa ocasión nos estaba haciendo componer una obra cultural representativa de cada país. A nosotros tres nos tocó Colombia y total, hicimos lo pedido. Todo normal hasta que llegó el momento en el que teníamos que hablar de cómo estaríamos acomodados. Cabe aclarar que la clase de teatro era cada jueves y viernes y duraba 3 horas,
además de siempre ser la última. Ese día, recuerdo era viernes, y nos mandó a nosotros tres por unas cajas que no recuerdo si eran de utilería o de algo más. El caso es que el salón de la profesora y el teatro auditorio están en la última planta de la escuela, la cual es de 5 pisos. Aquí quiero resaltar que todo el 5.º piso es tomado por todo el teatro, además de 2 salones especiales, los cuales se usan como camerinos y uno donde se guardan distintos instrumentos musicales, por lo cual también debes saber que el salón de la profesora era el último del pasillo. Mientras caminábamos por el pasillo, se escuchaban voces como de 2 señores adultos hablando, por lo que pensamos que estaban limpiando el teatro, así que no le dimos importancia. Total, que llegamos al salón y buscamos las cajas. En eso empieza a escucharse ruido, como si alguien estuviera moviendo algo. Nosotros tres no queríamos sugestionarnos, pues nuestra prepa tenía fama de ser una de las mejores en planteles, maestros, educación, etc. Además de que ya habíamos escuchado que había gente hablando y nosotros suponíamos que eran los conserjes que todavía limpiaban los instrumentos, pues diariamente se limpiaba toda la escuela, así que agarramos las cajas y cerramos para ir a nuestro salón. Mientras caminábamos, se escuchó otro ruido demasiado fuerte, además que se veían las luces del teatro encendidas, lo cual ya era muy raro. Paula dijo, ¿por qué las luces están prendidas? Y exactamente, las luces del auditorio estaban encendidas, lo cual no era normal, pues están demasiado apartadas de las que son del salón, por lo cual nosotros nos sacamos de onda y Axel dijo que seguramente las prendieron por accidente o tal vez le habían cambiado el foco a algunas luces, pero igualmente eso no explicaba ese ruido porque se supone que los instrumentos son cosas delicadas, así que nos asomamos por curiosidad. Fue grande nuestra sorpresa al ver que no había absolutamente nada tirado y mucho menos había gente. En ese momento vimos cómo las luces del teatro empezaron a parpadear y 2 de las sillas empezaron a moverse solas. Nosotros nos fuimos corriendo bien paniqueados. Cuando llegamos al salón, la profe nos miró con cara extrañada y nos preguntó el por qué estábamos tan pálidos. Nosotros no queríamos decir nada y uno de los prefectos, policía escolar o como les llamen, nos dijo que fuéramos a la dirección junto con la profe. La directora nos preguntó el por qué estábamos corriendo y cómo era que entramos al auditorio. Nosotros bien pálidos aún le contamos lo sucedido. Ella no nos quería creer porque dijo que ese día no tocaba limpieza en el auditorio. Mandó unos prefectos a que apagaran las luces y checaran si no había alguien en esa zona, mientras ella veía las cámaras y efectivamente en ningún momento se veía que alguien entrara y solo se veía cuando nosotros pasábamos al salón de la profe y cuando regresábamos. Solo se veía cómo se apagaban y prendían las luces, además de las sillas que se movieron. Fue ahí cuando nos creyó y nos dejó ir con la advertencia de que no corriéramos o nos pondría reportes. Ese día te juro que salimos de la prepa asustadísimos, sin poder procesar lo que nos había pasado, pues en ningún momento de la grabación se escucharon las voces que nosotros sí habíamos escuchado. Tú, gracias por este relato y sigamos. No me abran. Esto pasó a inicios de noviembre y aún sigo con la intriga de lo que pasó. Pues mira, estoy en mi 2.º año estudiando criminalística en la universidad. Uno de mis maestros es médico forense y ya han habido varias ocasiones en las que nos ha invitado a su trabajo, necropsias. Y como te digo, a inicios de noviembre nos llamó a las 9 de la noche para ir a la necro de un señor. Cabe resaltar que la mayoría de las veces que hemos sido invitados vamos casi a la misma funeraria, una muy linda y acogedora, y esta vez solo fuimos 5 personas por la hora. Entonces llegamos y todo pasó muy normal. Le ayudamos al doctor y casi terminando, el doctor recibió una llamada de que había ocurrido un accidente automovilístico. Una señora se fue por un barranco con el auto y el doctor siempre es llamado al lugar donde ocurrieron los hechos y tuvo que ir de rápido. Nos invitó a la siguiente necro y decidimos quedarnos. Él se fue al lugar, mientras que nosotros fuimos a buscar algo de cenar. Tardamos como 1 hora y media, pues ya era algo tardecito, y preferimos cenar a la funeraria por si llegaba el doctor. Llegamos a la funeraria y cenamos en un tipo lobby, muy bonito y acogedor. Ya casi todos habíamos terminado de cenar
cuando llegó un carro de la CEMEFO con el cuerpo de la señora. Fue algo grotesco verlo, pues no tenía su cara. Los peritos que la transportaron nos dijeron que muy posiblemente del golpe que se dio su cara se pudo haber desprendido. Sí nos impactó, pero no dijimos nada. Los peritos comenzaron a sacar sus huellas dactilares para identificarla y nos dijeron que el doctor todavía iba a tardar un poco porque pasó a la fiscalía por un pendiente. Ellos se retiraron y nosotros seguimos esperando en el lobby. Estábamos muy tranquilos riendo y contando algunas cosas cuando escuchamos como un lamento. Sí nos sacamos mucho de onda, pero el mayor de nosotros dijo que a lo mejor era alguna vaca que andaba por ahí, pues en la parte de atrás y al lado es una zona rural. Nos tranquilizamos, pero por alguna razón nos quedamos callados todos y a los minutos volvió a escucharse ese ruido, pero más alto. Ese ruido venía de otra habitación que estaba cerca de donde dejaron a la señora. El mayor quiso fijarse por si alguien nos quería asustar. Se paró y se arrimó cuando escuchamos una voz femenina gritando «¡No me abran!» de una manera tan desgarradora e incluso hizo eco. Todos nos asustamos y corrimos a meternos al carro de uno de mis compañeros. Ya dentro, todos comenzamos a sentir mucho frío y yo sentía la sensación de que alguien estaba en la parte de atrás. Una hora eterna después llegó el médico y nos bajamos del carro y le contamos lo que pasó. Nos vio de verdad muy asustados, por lo que nos mandó a nuestras casas. Ya solo íbamos yo y mi compañero del carro en un tramo de carretera donde ya estaba solo por la hora y el lugar. Íbamos platicando algunas cosas y escuchando música cuando se escucharon diversos toques en la ventana de atrás. Yo iba a voltear, pero él me gritó que no lo hiciera y comenzó a decir muchas groserías. Me pasó a dejar a mi casa y me dijo que me cuidara mucho. ¿Y por qué crees que haya sido que te dijo que por favor no voltearas y que se puso a decir groserías? ¿Crees que él haya visto algo que no quería que tuvieras? Sigamos. La iglesia abandonada. Todo comenzó cuando llegó el momento de la carrera de escoger dónde hacer las prácticas profesionales. Estudio arquitectura y siempre me llamó la atención la restauración, por lo que escogí hacer mis prácticas en una iglesia que había sufrido daños tras el sismo del 2017. Ya había visitado esta bonita iglesia antes, recargada, elegante y algo cálida. Sin embargo, se veía muy diferente. En ese momento era fría, oscura y había una sensación muy extraña en todo el lugar. Las figuras religiosas aparentaban seguirte con la mirada, pero unas en específico me llamaban la atención. Era un altar con un Cristo y a los pies de la cruz una Virgen, ambos con una sensación de lamento que te atravesaba y de alguna forma conmovía. Cabe destacar que esta iglesia tiene al lado un ex convento que es ahora un museo que se conecta a través de un salón oscuro y húmedo. Lo paranormal comenzó a manifestarse de forma paulatina, luces que se apagaban solas en la obra, uno que otro lamento, pero lo peor sucedió mientras buscaba unos documentos. El Cristo y la Virgen yacían en unos plásticos para protegerlos de la intemperie en un pequeño y oscuro cuarto detrás del altar. Noté que el Cristo no estaba en la misma forma en la que había sido dejado la última vez que entré a ese cuarto. Cabe destacar que nadie había vuelto a entrar a ese cuarto. A todo eso estaba solo, pues las obras estaban en el techo de la iglesia. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte y tenía una sensación de hormigueo que recorría todo mi cuerpo de una forma abrumadora. En eso, noto que el Cristo tiene unos ojos que me miraban fijamente de una forma agonizante, mientras parecía que se quejaba moribundo. Intenté rezar todas las oraciones que me sabía balbuceando, cuando de repente la cara de este Cristo cambia a una risa maquiavélica y grave y dijo: Rezar no te servirá de nada. y siguió riendo. Cuando creo yo del shock me desmayé, me desperté gritando, cuando alguien por suerte me escuchó y me auxilió. Al despertar, noté que las dos figuras estaban cubiertas con los plásticos como se habían dejado. Desde ese día no volví a entrar a ese cuarto, pero sentía que algo se me había pegado. Hasta el día de hoy me siento observado y privado de mi espacio. Ay, Safo cero los cristos con caras maquiavélicas, amigas, ya saben. Ay, no.
Gracias por tu relato y sigamos. Nunca estuve solo. Antes de comenzar, te doy un poco de contexto sobre mi vida. Actualmente me hago llamar brujo. He incorporado la magia, los hechizos, rituales, adivinación y espiritualidad dentro de mi vida y mi religión. Lo cierto es que desde pequeño he sentido una gran afinidad a estos temas, al terror, al esoterismo, los astros, la magia y demás. Lo que me ha llevado a que ahora siendo adulto me cultivase del tema ocultista, esotérico, espiritual, etc. Y me sigue educando al respecto. Sin embargo, antes de que tuviera conocimiento certero de todo esto, llegué a tener varias experiencias mágicas o paranormales, como quieran llamarlas, como ver familiares que ya no se encuentran con nosotros en este plano terrenal, observar orbes, personas sombra o incluso tener premoniciones clariconscientes. Esto, como erróneamente se cree, no es un don, es simplemente el desarrollo psíquico y extrasensorial de nuestros 5 sentidos y nuestra conciencia, que si bien desde pequeños unos tenemos más desarrollada que otros, cualquiera puede aprender a usarles a su favor, pero es otro tema que podemos discutir después. Ahora sí, a lo que la historia concierne. Era aproximadamente 2014 cuando yo tenía alrededor de 16 o 17 años. En aquel entonces vivíamos en casa de mi abuela, una casa en el centro de La Barca, Jalisco, muy antigua, dividida en dos. La casa vieja, donde falleció mi bisabuela, la cual constaba de aproximadamente 7 cuartos, un comedor, cocina y patio, todo alrededor de un hermoso jardín con su fuente en medio y debajo de 2 portales. Y en la otra sección teníamos la casa nueva, que de nueva no tenía nada más que el estilo arquitectónico. A comparación de la otra, era una casa más actual, de 2 plantas, donde vivíamos mi familia con mi abuela. Toda esta propiedad se fue a juicio posterior a la muerte de mi bisabuela, pues sus hijos querían sacar a mi abuelita, ya que mi abuelo, hermano de mis tíos, había fallecido muchos años atrás. Este asunto legal es el que da pie a todas aquellas situaciones extrañas que comenzaron a suceder. Mis tíos siempre han sido de creencias católicas ante la sociedad, pero esotéricas en lo privado, por lo que llevaron a una bruja a la casa vieja. Esta señora hacía rituales, encendía inciensos, cantaba en un idioma que no recuerdo siquiera si logramos identificar, y en todas las ventanas colindantes a nuestra casa había pegado cartas del tarot invertidas de los caballeros. Nosotros, como buenos católicos, simplemente le ignorábamos y hasta nos reíamos. Nos va a aventar un embrujo, decíamos. Poco tiempo transcurrió después de los rituales llevados al otro lado de la pared, cuando un día, a altas horas de la noche, con mi abuelita frente a mí, mientras ella rezaba el rosario, la escuchamos por primera vez. A lo lejos, escuchamos como la andadera de mi difunta bisabuela, seguida de sus arrastrados, largos y lentos pasos, se acercaban cada vez más a la puerta que se encontraba a nuestro lado, puerta que conectaba ambas casas. Pronto, el silencio que nos inundaba a mi abuela y a mí fue roto por ese reconocible traqueteo de cuando ella se acercaba a pedirnos un favor, pero esta vez sabíamos que ella ya no estaba con nosotros. No había nadie del otro lado hospedándose y los pasos eran cada vez más audibles. Mi abuela y yo cortamos en seco nuestras respectivas actividades. Un horrible escalofrío recorrió nuestro cuerpo. Cada vez estaba más cerca. Sonó un apagador a lo lejos y la luz del antes cuarto de mi bisabuela fue encendida. Lo lográbamos ver a través de las ventanas de vidrio corrugado que estaban en lo alto de la puerta colindante. Un momento de silencio y vuelve a acercarse. Cada vez sentíamos más terror cuando de pronto se escucharon los pasos a un lado de la puerta. 3 fuertes golpes hicieron sonar la gran puerta de aluminio y mi abuela me hace seña de que guardara silencio con el dedo. Levanta el rosario y lo pone frente a sus ojos. Vuelve a sonar la puerta. Estábamos petrificados. En ese momento no sabíamos qué hacer. Ni siquiera sabíamos si el resto de la familia, que se encontraba ya dormida en la primera planta, escuchaba lo que nosotros estábamos escuchando. Un momento de silencio
cuando de pronto... ¡Lupita!, gritó la voz de la difunta señora, como solía ser cuando le llamaba a mi abuela. Otro horrible escalofrío y otra señal de silencio. No contestamos y pronto se escuchan los pasos y la andadera de la difunta de 105 años alejarse. De nuevo, lentamente, apaga la luz del cuarto de la casa vieja y nos invade una sensación de pesadez. Recemos por mamá Anita para que pueda descansar en paz, dice mi abuelita, y comenzamos con nuestro rosario, rosario que repetimos durante 9 días como un segundo novenario. Pero esto no termina ahí, esto apenas comienza. En los días subsecuentes a este suceso se comenzaron a manifestar extrañas situaciones en nuestro día a día. Para no hacerla tan larga, en esta parte no daré tantos detalles, pero todo el tiempo teníamos actividad poltergeist. Le lanzaban cubiertos a mi mamá mientras cocinaba, las toallas de mano del baño se movían, las alacenas se abrían solas cuando entrabas a la cocina. Mi perrito, Henry, siempre a las 9 p.m., iba a la ventana a ladrar hacia un poste que se encontraba frente a la casa. Las sillas del comedor se recorrían todas las noches, nos movían cosas del lugar, los cajones de la cómoda del comedor se abrían. Al llegar a casa, veíamos que gente salía de ella cuando no había nadie. En las ventanas y puertas veíamos sombras, nos tocaban del hombro o la cintura, nos cerraban la puerta de la calle en la cara cuando intentábamos salir. En fin, un montón de actividad. Mi abuela siempre ha sido fanática católica y se la pasaba rezando al respecto, pues no éramos los únicos que experimentábamos este tipo de situaciones. La verdad es que, como dicen por ahí, llegamos a acostumbrarnos, y aunque a veces sí daba miedo, nunca llegaron a lastimarnos. Pasó mucho tiempo así, hasta un día que fue el último suceso que recuerdo. En fines de semana, mis papás acostumbraban a comprar cena de la calle, tacos, pizza, lo que fuera, y también se iban un rato a dar la vuelta, y ese sábado no fue la excepción. Yo me encontraba solo en la primer planta, leyendo tranquilamente el tercer libro de Maze Runner, cuando mi mamá dijo desde la puerta: «¿Ya vamos por cena, quieren ir?» «No, gracias, aquí los espero», grité yo. «No, mami, me voy a quedar haciendo tarea para disfrutar más el domingo», dijo mi hermano menor. «Muy bien, ahorita nos vemos», dijo mi mamá. Salió por la puerta junto a mi padre y la cerraron. Yo seguí leyendo por una media hora en silencio, mientras mi hermano hacía su tarea abajo, cuando de pronto escuché una silla arrastrarse, pasos a la cocina y luego agua sirviéndose en un vaso. Seguro ya terminó, pensé, y esperaba que pronto subiera mi hermano. Se volvió a escuchar la silla. «Ah, no ha terminado», concluí y continué leyendo. El ruido de la silla se repitió una vez más, y 3 segundos después, otra vez, y 2 más, de nuevo, hasta que mi hermano comenzó a mover la silla hacia adelante y hacia atrás constantemente, provocando así un fuerte rechinar de las patas. «Este ya me quiere asustar», me dije a mis adentros. «Ya sé que eres tú, Dil, vas a romper la silla», le grité a mi bromista hermano, pues de por sí todos los muebles de esa casa eran antiquísimos. La silla paró, pero empezó a fingir grandes pisadas desde el comedor hasta la escalera. Yo solo volteé los ojos y seguí en lo mío. Cada vez los pasos se escuchaban más cerca. Comenzaron a subir los escalones. Yo esperaba ver el cabello de mi hermano asomarse sobre los escalones que yo alcanzaba a ver desde mi asiento. Los pasos llegaron hasta el último escalón, que se encontraba a escasos 2 metros frente a mí, pero no había nadie parado allí. Así como en el momento en que estoy redactando esto, se me erizó la piel como nunca antes, y lágrimas, producto del reflejo, se asomaron a través de mis lagrimales. No es cierto, pensaba una y otra vez, al ver que ese algo que caminaba hacia mí era un ser invisible, intangible e inexplicable. Tapé mi cara con el libro y los pasos cesaron. Me descubrí la cara y entonces los golpes comenzaron. Unos fuertes golpes empezaron a retumbar sobre la pared del cuarto de mi hermano y los cajones con su ropa salieron volando. No podía creer lo que estaba viviendo. Desde pequeño soñaba con que me asustaran, pero este ser por algún motivo resultaba sumamente agresivo. Me hela la piel de solo recordarlo. La sensación era turbia, pesada. No soporté más y comencé a sollozar mientras apretaba los ojos y le pedí a Dios que me ayudase. Los golpes se proyectaron sobre la cabecera en la que estaba recargado y con ellos
Una fuerte vibración me sacudía. Sentí el golpe a unos 20 centímetros de mí cuando de pronto mis padres entraron por la puerta y acto seguido todo volvió a la normalidad. Yo temeroso bajé con lágrimas en los ojos mientras veía cómo entraban mi mamá, mi papá y mi hermano menor, quien los había alcanzado en la puerta diciendo ya en la calle, mejor si voy y al rato termino la tarea. Todo este tiempo estuve completamente solo. Cuando me vieron a la cara, se preocuparon y preguntaron qué tenía. Mi mamá dijo, te asustaron, ¿verdad? Y yo solo asentí y procedí a contarles mientras nos acomodábamos para cenar. Este suceso lo recuerdo como el último en esa casa, pues yo ya me estaría mudando a Guadalajara para estudiar, donde también viví innumerables situaciones paranormales. No supe si después de eso bendijeron o hicieron algo con esa casa, pero al poco tiempo mi abuela se fue a vivir a Guadalajara con mis tíos y mi familia a una casa que continuábamos construyendo en aquel entonces. Actualmente, dentro de mi práctica mágica, día a día también tengo ese tipo de encuentros, pero ya no me asusto y ahora entiendo qué es lo que pasa, como la visita de mi bisabuela tratando de avisarnos lo que estaba por venir en esa casa, pero simplemente no le respondimos. Me encantaría contarte más historias, pero ya me he extendido demasiado, e incluso platicar contigo sobre ocultismo, esoterismo, mitos y realidades al respecto. Te dejo mis redes y si quieres mencionarlas. @doctor.taurot. Luis amiga, gracias por el relato y por ofrecerme tus servicios, me encantó. Luego que tenga tiempo libre me voy a poner a stalkearte y tal vez después te deje un mensaje. Sigamos. La inquilina. Tengo bastante tiempo consumiendo tu contenido y más esta sección, junto a mi hermana, quien fue la que me convenció en enviar este relato que toda mi familia experimentó. Todo inicia en mi mamá rentando una casa, la cual era muy bonita y muy segura, tenía doble protección en cada puerta. Había 2 cámaras que daban para la entrada, las cuales no funcionaban y mi mamá jamás quiso arreglarlas, y el patio estaba completamente cerrado. Por esta razón, mi madre la había rentado y estaba pensando en comprarla. Los meses empiezan a transcurrir tan normal hasta la mitad de ese año. Para ese entonces, mi hermano había empezado a tener sueños con una mujer embarazada, la cual le insultaba. Mi hermano siempre ha sido muy miedoso, así que siempre le contaba a todos. Él trabaja en una fábrica cercana a esa casa. Platicando sobre el tema del sueño con un compañero, saca otro tema que deja helado a mi hermano. Le menciona que en ese hogar habían asesinado a una mujer. Esto dejó frío a mi hermano, así que llegando del trabajo le menciona esto a mi mamá. Ella le ignora y decide dejar el tema muerto y no volver a mencionarlo. Los días pasan. Hay una noche donde nos quedamos solas yo, mi madre y mi hermana. Recuerdo que abajo se escucha cómo abre la cerradura. Esto nos paniqueó a las 3. Como mencioné al principio, era una casa muy segura, por lo cual era bastante difícil meterse a robar. Podemos oír cómo en la primera planta empezaban a tirar todo por su paso. Esto hace que mi madre entre en pánico y llame a la policía. Le dan instrucciones de encerrarse y esperar que lleguen. Recuerdo que tira las llaves por la ventana para que puedan entrar. Te juro, Sailor, que cuando toca la puerta y nos asegura que todo es seguro para bajar, nos sorprendemos. No hay nada en el suelo, todo estaba en perfecto estado. El policía simplemente intenta calmar a mi mamá, lo cual no funcionó, pues le saca el tema que cuando recibió la llamada de ese domicilio se asustó, pues esta casa ya estaba manchada y la policía reconocía el domicilio. Para ese entonces, todo empieza a ponerse más turbio. Mi hermano empieza a dormir con nosotras. Mi mamá ahora sí empieza a creer en la historia. Recuerdo que yo lloraba del miedo, pues se había vuelto común escuchar moverse cosas en la primera planta. Las paredes las golpeaban, pero nunca encontrábamos una respuesta. Mi mamá siempre intentó tranquilizarnos con el tema, diciendo que todo era en nuestra cabeza, aunque ella a veces solía ponerse igual de nerviosa que nosotras. Hubo un momento en el que mi hermano ya no aguantó y se fue con mi abuela, pues harto de soñar con la mujer y tener que soportar el miedo, terminó huyendo. Para ese entonces ya solo quedamos nosotras 3, las cuales siempre estábamos juntas para todas partes.
Mi hermana, como típica adolescente pendeja, decía que no le daba miedo nada, hasta decía jugando que le gustaría jugar a la ouija. Aquí empieza a tomar importancia mi hermana, pues una noche ella se pone a tomarse fotos en la sala, la cual no era una sala, era una estética, la cual tenía un espejo gigante que reflejaba toda la casa. Esa sala estaba conectada con las escaleras y la entrada de la cocina. Ella se toma fotos normales y se le ocurre subirlas a Facebook aún estando ahí abajo. Empiezan a comentarle que alguien sale reflejado en la entrada de la cocina, lo cual es real, se ve una sombra blanca. Esta foto siempre mencionan que es algo que está en la cocina, pero nosotros no teníamos mucho, ya que no nos iba muy bien económicamente en esa época. Esa cocina estaba casi vacía y en esa barra no teníamos nada. Mi hermana sube corriendo al cuarto y gritando que la abramos. Nunca la había visto tan asustada como ese día. Ahí empezó el punto de quiebre. Ya no salíamos ni al baño. Era tan intensa la actividad y el ambiente. Mi mamá empezaba a tener sueños con esta mujer. Ella era la que más tiempo estaba sola en esa casa y fue la que más experimentó sucesos extraños. Con decirte que una vez invitó a una amiga de ella, la cual tenía 2 hijos. En total, salimos a comer y su hijo no quiso acompañarnos por quererse quedar a jugar en la computadora que estaba en la sala. Cuando regresamos, el niño estaba en el baño todo asustado y cagado. No podía hablar del miedo. Nunca supimos qué vio o qué fue lo que le causó que se hiciera en los pantalones. Total, mi mamá ya no podía más. Poco a poco sentía que perdía la cabeza con todos los sucesos. Ya había probado de todo. Un padre había bendecido la casa y no funcionó. Parecía encabronarle más al espíritu. Como último intento fue con una bruja, la cual le explicó que este ente estaba molesto por lo que le sucedió y la vida a la cual le fue arrebatada. Estaba enojada con mi mamá por tener lo que ella no pudo en vida, ya que la mujer que asesinaron ahí perdió la vida estando embarazada. Esta bruja le mencionó que si no se iba de ahí, se iba a morir. Esta mujer no iba a descansar hasta tenerla muerta. Ya los últimos días no nos quedamos. Fue todo para que mi mamá decidiera que teníamos que irnos ya. Todas las ganas de comprar la casa se fueron. Recuerdo que habló con el Señor por no mencionar esto al principio. Gracias a Dios, jamás volvimos a experimentar algo así. Tú... Ay, amigas, ¿qué onda con los espectros que te terminan corriendo de las casas? O sea, mínimo ustedes tuvieron la suerte de que no habían comprado esa casa aún, entonces pues fue fácil escapar. Pero imagínense alguien que compró una casa y les tocó un espectro así. ¿Para dónde te haces? Pues te dejas matar ya, ¿qué más vas a hacer? Pero bueno, sigamos. Saquen al niño. La verdad es que pensé muchísimo en escribir este correo, ya que lo que estoy por escribir me trae muchos malos recuerdos. Pero bueno, para poder iniciar esto, tenemos que remontarnos al año de 2011 o un poco más atrás. Y para ser más exactos, al 1 de noviembre de 2011, que según el calendario católico designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos pequeños. Yo tenía 9 años. Mi familia y yo teníamos la costumbre de salir esa noche, ya que en la colonia las familias se organizaban para que los niños pidan dulces y a su vez los padres de los niños repartieran estos. Esto era una costumbre que teníamos por varios años ya, así que al no ser la primera ocasión, ya teníamos una rutina y antes de salir a pedir dulces, prendíamos las veladoras de la ofrenda y hacíamos una pequeña oración. Ese año, como era la costumbre, rezamos y salimos para pedir dulces. Llevábamos tal vez unas 5 calles de recorrido, aproximadamente 45 minutos de caminar, pedir y dar dulces, cuando una prima que vivía en la misma calle que nosotros le llamó a mi mamá. El semblante de mi madre cambió al escucharla y solo volteó a ver a mi papá para decirle: se está incendiando el departamento. Mi papá salió corriendo y mi cuñado y mi mamá detrás de él, por lo que mi hermana y yo agarramos a mi sobrina de unos 3 o 4 años de edad para poder ir lo más rápido posible a casa, ya que como mencioné,
No era mucha la distancia a la que estábamos. Al llegar a la esquina de la calle en donde estaba nuestro departamento, se alcanzaban a ver las llamas saliendo por las ventanas. A pesar de que nuestro edificio estaba a más de la mitad de la cuadra, se podía ver a lo lejos. Mi hermana y yo nos acercamos y no podíamos parar de llorar, ya que era muy impactante ver cómo sucedían las cosas. El fuego seguía. Vivíamos en un primer piso, por lo que los vecinos de los edificios de un lado aventaban cubetas de agua desde sus balcones para tratar de cesar el fuego. Los bomberos no llegaban y mi mamá, mi papá y mi cuñado eran los únicos que estaban dentro del departamento tratando de apagar el fuego. Durante unos 30 minutos todo era un caos total. La gente gritaba desde afuera y mi hermana y yo cada vez con más nervios sin poder entender qué era lo que gritaban. Por fin llegaron los bomberos y una ambulancia. Por el estado de shock en el que nos encontrábamos, mi hermana y yo nos subieron a la ambulancia. Nos pidieron el nombre y edad de mi sobrina, luego los míos, luego los datos de mi hermana y luego de las personas que estaban arriba, las cuales eran mi mamá, mi papá y mi cuñado. Pero después de eso, la paramédico nos dijo, ¿y cuál es el nombre y la edad del niño? Nosotras creímos que hablaba de mi sobrina y le dijimos que esos datos ya se los habíamos dado, a lo que ella respondió, no, del niño que está dentro del departamento. Y muy confundidas respondimos que no vivía ningún niño con nosotros y solo nos dijo, los vecinos reportaron que vieron la sombra de un niño en la ventana. Y al bajar de la ambulancia, sí escuchábamos a las señoras gritar, saquen al niño, hay un niño, pero ese niño nunca existió. Nuestro departamento quedó arruinado, al menos de la sala y el comedor, pero aquí vienen datos aún más curiosos. Los sillones, los muebles, las paredes y el comedor se quemaron, quedaron casi inservibles, pero ¿sabes qué no se quemó? La mesa en donde poníamos la ofrenda, la mesa en donde se supone que el fuego comenzó. Cuando entrabas al departamento daba miedo. En las paredes se veían las manchas que quedan después de un incendio, pero en una o dos de esas marcas se podían ver caras o figuras que de verdad solo daban miedo. Me gustaría decir que después de eso no pasaron más cosas, pero creo que al contrario. A partir de ahí solo pasaron cosas peores e incluso mientras redacto este párrafo me viene a la mente el pensar que tal vez y solo tal vez las cosas están conectadas con el fallecimiento de mi papá. No era un gato. Aquí, la bruja de Guanajuato les trae una nueva anécdota paranormal que, irónicamente, no me sucedió a mí, sino a mi hermana mayor, a quien le llamaremos Tania. Pero antes que nada, primero una pequeña aclaración. Esta historia está dividida en dos partes. La que narraré a continuación es sobre cómo mi hermana nos contó de los primeros encuentros que tuvo con el gato. La segunda parte es sobre el enfrentamiento que tuvieron. Primera parte. Allá por inicios de los 2000, cuando Tania tendría unos 12 años aprox y vivíamos todavía en casa de mi bisabuelo paterno, Tania en más de una ocasión llegó a comentarles a mis papás que había un gato que no la dejaba dormir porque se asomaba mucho a la ventana o veía su sombra en el reflejo de la misma, debido a que enfrente estaba la barda que dividía la casa de mi bisabuela con la del vecino. Mi mamá solía decirle a Tania que no tenía de qué preocuparse, ya que es normal que los gatos salgan de noche y suelen pasearse por las bardas y tejados, y que si le causaba mucha incomodidad, pues podía cerrar la cortina de su cuarto para que pudiera dormir tranquila. Por otro lado, mi papá, siendo el hombre tosco que es, le decía a mi hermana que simplemente le arrojara agua al animal o incluso un zapato con tal de asustarlo. Por fortuna, Tania hizo caso al consejo de mi mamá de cerrar la cortina de su cuarto, pero esto no le sirvió mucho tiempo, pues una mañana, mientras desayunábamos, Tania le comentó a mis papás que el gato se enojaba porque le cerraba la cortina y había visto su sombra levantarse en dos patas e intentar abrir la ventana. Mi mamá pensó que mi hermana había tenido una pesadilla, así que no le dio mayor importancia a lo comentado por Tania, pero mi papá, intentando mostrarse tranquilo, le dijo que no tenía de qué preocuparse, que si la volvía a molestar el gato, entonces debía tomar uno de los rosarios de mi bisabuelo
o hablarle a él o a mi mamá, a lo que Tania dijo que sí. Sin embargo, nada preparó mi hermana para lo que se le aproximó noches después. Segunda parte. Era fin de semana. Recuerdo haberme levantado temprano en la mañana, como a las 7, para ir al baño y después a la cocina. Sin embargo, al pasar por la sala, alcancé a ver por el rabillo del ojo a alguien afuera en el jardín, algo que inicialmente ignoré porque iba un poco modorra para tomar un plato de cereal, pero cuando iba de regreso a mi cuarto, pude ver que quien estaba fuera en el jardín era Tania con los brazos en alto, sosteniendo un rosario, lo cual me dejó sorprendida, no por el hecho de que estuviera sosteniendo un rosario, sino porque afuera hacía mucho frío. Así que rápidamente llamé a mi abuela y mi mamá para avisarles que Tania estaba afuera. Ambas salieron por mi hermana y luego de ver que se encontraba bien, procedieron a regañarla y preguntarle qué estaba haciendo afuera tan temprano, a lo que Tania solo atinó a decirles que el gato ya no vendría a molestarla a la casa, a lo cual todos nos sacamos de onda, pero esperamos al desayuno para que nos platicara a todos qué había pasado. Después de un rato y ya comiendo, Tania procedió a contarnos lo sucedido. Me desperté porque escuché que estaban rascando el mosquitero de la ventana, pero cuando abrí la cortina para asomarme, no vi nada hasta que vi el reflejo de la sombra del gato en la pared del cuarto, nos dijo. Intenté ignorarlo, volviendo a cerrar la ventana, pero el gato se acercó de nuevo a la tela del mosquitero, mirándome con sus ojos blancos, y luego se levantó en dos patas y se hizo grande y muy alto, y luego se puso a darle de topes a la ventana intentando entrar. Sacudí a Luna para despertarla y que fuera por mi papá, pero no se despertaba, y yo me puse a gritarle que se fuera, y también le grité a mi papá, pero nadie venía. Mi mamá le preguntó que por qué no les había hablado a ellas, pero mi hermana dijo: vi que se movió de la ventana para irse a los otros cuartos y corrí para intentar despertarlas, pero no me respondieron y yo les seguí gritando que se fuera, pero se fue a la puerta e intentó abrirla. Así que agarré el rosario que tenía mi bisabuelo en su cuarto y me salí a gritarle que se fuera con los poquitos rezos que me sé, y el gato se enojó mucho, bufó, pero no me atreví a verlo. Solo me puse a rezar y para cuando menos acordé, escuché que ustedes me hablaban. Todos en la mesa, a excepción de mi papá, nos quedamos sorprendidos ante lo que Tania nos acababa de contar, pero mi papá, con toda la tranquilidad del mundo, le dijo a Tania que había hecho bien y que no se preocupara por el gato, pues ya no volvería a molestar. Y dicho y hecho, ya que después de aquel enfrentamiento, aquel gato no volvió a aparecer, aunque el susto y la fea experiencia que tuvo mi hermana, nadie se la quita. Tú... Ay, amiga, pero entonces, si no era un gato, ¿qué chingados era esa madre? Y aparte, ¿por qué tu papá sabía de eso? ¿Y por qué tu papá sabía que tu hermana actuó bien? Dudas que me surgieron, pero bueno, sigamos. La posesión de Perla. En mi familia se cuentan un sinfín de historias, anécdotas traviesas y un tanto escabrosas, mismas que en alguna ocasión les contaré mejor, pero esta es sin duda la experiencia más aterradora, esa que me ha hecho saber que mi abuelo tenía razón, razón en que no estamos solos, mucho menos cuando perdemos la fe. A lo largo de nuestra vida, mi abuela nos enseñó a estar cerca de Dios, a ayudarnos de Él y su amor para estar en paz con nuestra alma, y durante mucho tiempo todos lo seguimos, todos excepto un par de primos. En mi familia, nuestra prima Perla siempre fue la excepción, siempre escéptica de lo que nos contaban nuestros abuelos, pero durante un tiempo ella se alejó de la familia y poco pudimos hacer para que se acercara de nuevo a nuestra fe. Fue después de la muerte de mi abuela que ella siguió su último deseo: mantenernos unidos. Durante una visita de la tarde, ella llegó con su pareja, un hombre bonachón al que conocimos por primera vez. Mi hermana cuenta que cuando hablaron, ambos coincidieron en que esa noche en específico no debería salir con sus amigas. Había algo, según mi hermana, colado en sus espaldas, algo que no la mantenía quieta con la idea de que saliera esa noche a divertirse, ni a ella ni a mi madre, pero ella optó por ignorar nuestro pedido. Perla salió de casa, dejando a sus hijos en casa al cuidado de la hermana más grande,
una chiquilla escéptica al igual que ella. Ella nos cuenta que al llegar de su salida la notaba rara, con una mirada perdida, como si algo que no era su madre estuviera sobre ella. Algo que recuerda perfectamente es su sonrisa, ese gesto torcido en sus labios que mantenía cínicamente mientras buscaba, según sus palabras, desesperadamente a sus hermanos y a ella con un cuchillo en la mano. ¿Dónde están mis niños? En medio del miedo de la noche, confundida por no saber qué hacer, fue que recurrió a mí. Era de madrugada, alrededor de la 1 de la mañana. Recuerdo que en la llamada minimicé las cosas, alegando tontamente a que quizá estaba borracha, que quizá era una tontería. La tranquilicé diciendo que iría, claro, con la idea de que aquello que contaba no eran más que las exageraciones dignas de un adolescente. Pero al llegar, ni bien estar afuera de su departamento, noté que algo andaba mal. Perla estaba hecha un ovillo en el rincón de su cocina, con mi pequeña sobrina acariciándole la espalda a modo de consuelo. La miré extrañada y mi primera reacción fue tocar sus cabellos, esos mismos cabellos sedosos que tanto cuidaba y presumía, pero al mirarme, un escalofrío recorrió mi columna, esa maldita sonrisa tétrica, cínica. Mi madre se hizo presente, presionó contra su cabeza los collares que mis tíos le habían regalado y ella reaccionó de una forma horrible. Y es que mis tíos son santeros, creyentes del Eleguá, y han sido nuestros consejeros espirituales desde que mi hermana despertó su don con ayuda de mi abuelo. Sus ojos eran negros, aquella piel tan tersa era ahora tan blanca y pálida que podía vislumbrar las venas en sus mejillas. Lárguense, malditas perras, no tienen nada que hacer aquí. Me heló la sangre escucharla así, pero la alarma máxima fue al escucharle de nuevo. Ella se va a morir. Esa frase entre risas es lo que permite saber que aquello no fue un invento de mi mente. Con esas palabras, mi mamá se hizo hacia atrás atemorizada y ella lo sintió. Quiso lanzarse contra ella, arrancarle los collares que mi madre traía y mi primer instinto fue detenerla. Miré suplicante a mi madre. Necesitábamos más ayuda porque la fuerza en mi prima era mayor, algo casi inhumano, y si estaba sola no podría retenerla por mucho tiempo. Mi prima, la hija de Perla, Emily, se echó hacia atrás, asustada de aquello que veía en su madre. La miré fijamente y le dije que se escondiera, que ella con sus hermanos no debían ver aquello que iba a suceder, que no debían exponerse ante ella. Con desespero comenzamos a rezar, o al menos tratábamos, pues algo nos impedía terminar cada oración. Las risas por parte de Perla, de aquello que fingía ser Perla, fueron más cínicas, más fuertes. Aunque lo intenten, ella se va a morir. Mi madre trataba desesperadamente de traerla, de buscar la conciencia dentro de ella, y gritaba una y otra vez su nombre, con la esperanza de que volviera, de que aquello pronto terminara, pero estábamos lejos de eso, estábamos empezando recién. De manera brusca vociferé que se callara, que no podía repetir sus blasfemias ante Dios, que lo único y real era eso que estaba sobre mi prima. Le dije a mi madre que no hablara con eso, que ella pretendía distraerla, que debíamos orar con la fe más fuerte que pudiéramos, pero para eso necesitábamos ayuda, más personas, pues es bien sabido que donde hay más de 2 personas hablando de Dios, está ahí su palabra y su poder. En un grito de auxilio, mi mamá empezó a llamar a una de mis primas, la cuñada de Perla, quien de manera rápida llegó al lugar, y también clamamos la ayuda de mis tíos por medio del teléfono, porque aun cuando no sabía qué es lo que pasaba o a qué nos enfrentábamos, una cosa era segura: esto solo se podía combatir con ayuda de Dios. A ciencia cierta no podía saber, pero algo dentro de mí comenzaba las oraciones y ellos me seguían de forma natural, confiando plenamente en mí. Pero a medida que nuestras oraciones eran más fuertes, ella empezaba a tener más fuerza. Perla, al mirar cómo mi prima María llegaba, comenzó a reír con mayor ímpetu, con mayor descaro. La llamaba por otro nombre, por uno que no habíamos escuchado. En un intento torpe de sostenerla, ella se escapó apenas un poco de mis manos y vomitó de manera bestial. Trataba de tomar esos fluidos para lanzárselos a mi madre, quien tímidamente seguía rezando, ignorándole.
obedeciendo en silencio aquella exigencia de no hablar con eso que poseía a mi prima. Perla empezó a maldecir más alto, más fuerte. Empezó a jalar su propio cabello de forma molesta, diciendo una y otra vez que ese cabello, ese largo cabello, también lo destrozaría. Se comenzaba a arañar el pecho, la cara, y cuando al fin pudimos controlarla, ella seguía azotando su cabeza contra el piso una y otra vez. Ella debe morir, ella debió morirse. Mi hija no, mi hija no. En la llamada de mis tíos, quienes aún estaban asustados, nos suplicaron que la pusiéramos segura, que la retuviéramos de lastimarse, que optáramos por no lastimarla a nosotros, pues al final de cuentas, lo único que eso quería era a ella, destruirla a ella. Agua bendita, una veladora blanca, un vaso con agua y mucha fe. Eso era lo que nos pidieron nuestros tíos, quienes se esforzaban por no huir de aquello, porque eso que estaba con nosotros era atemorizante. Fue entonces que luego de asegurarla de forma segura, volvimos a rezar con fuerza, a los gritos. Mi prima se retorcía y en un instante de cordura gritó con miedo: «No, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Sofía?». Fue entonces que, como si fuera una especie de película, ella se desmayó. Las fuerzas y su propia conciencia cayeron durante largos minutos en donde, como pudimos, juntamos lo necesario para sacar aquello que estaba aún dentro suyo. Al llegar a casa de Perla, tomé con firmeza el rosario de mi difunta abuela y le seré honesta, mucho de eso que pasó después no lo recuerdo. Lo que les cuento ahora es aquello que mi madre, María y mis tíos presenciaron, pues a fecha de hoy no sé qué estuvo dentro mío. La miré con superioridad, apretando las ramas que habían tomado de un árbol de afuera, y con voz tajante me dirigí a Perla, quien recién despertaba de su inconsciencia. «Conmigo no puedes, ¿verdad?», musité con una voz diferente, aviejada, mientras le echaba con coraje las ramas empapadas en agua bendita sobre la cara, queriendo repeler aquello que estaba en Perla. María la sostuvo de forma firme, mientras aún extrañadas rezaban a los gritos todos. Sentía la boca seca, el sudor nos empapaba todas, y a medida que las oraciones se hacían más y más, Perla engrosó la voz, como si fuera de ultratumba, diciendo: «No van a poder, perras». Y yo solo la ignoré, solo seguí agitando contra ella las ramas. Es algo extraño, pues el calor aumentaba, la boca se secaba más, haciendo más difícil continuar con nuestras oraciones, pero poco nos impidió el seguir, el ayudar a Perla. Mi madre de nuevo intentaba rezar el Ave María, le suplicaba a Perla que la ayudara, que repitiera con ella, mientras parecía volverse más mansa, más temerosa de aquello, y aunque ella empezaba las oraciones, la risa cínica volvía a la mitad, diciendo una y otra vez: «Sí lo creyeron, son tan estúpidas». Mientras sacaba la lengua de forma casi inhumana a modo de burla. Me mantuve concentrada, gritándole una y otra vez que no podría conmigo, que la burla que hacía hacia nuestro miedo pronto terminaría. Fueron horas quizás, horas donde rezábamos y suplicábamos a Dios que Perla volviera, donde le exigía esa cosa salir de Perla, pues en su corazón no había cabida para el mal que ella proclamaba, que estaba con Dios, y si ella estaba con Dios, nunca podría alcanzarla. Aquella espantosa cosa gritaba a medida que agitaba las ramas contra ella, cada vez se retorcía de forma más y más débil. «Ya déjenme, la dejaré en paz». La escuché gritar de forma casi moribunda. Esa maldita voz poco a poco se desvanecía hasta que finalmente la tierna voz de Perla se escuchó. Ya no me pegues, ya no quiero, tengo frío, por favor por favor déjenme». Ella comenzó a llorar, en sus ojos volvía la claridad y por mucho que aquello aún luchaba, ella finalmente pudo volver en sí. Estaba tan débil, tan asustada, tan llena de miedo. Volví en mí misma y en cuanto la vi, me fue inevitable abrazarla, cubrir su cuello con ese collar que había sido heredado. La abracé con cariño, temiendo que le hubiera lastimado, que aquello volviera nuevamente. Ella aún lloraba entre mis brazos, como si fuera una niña pequeña, como si todo eso que ocurrió hubiera sido una pesadilla. Aquella noche terminó mientras María, mi madre y yo quitábamos con rezos y limpias los rastros de esa experiencia horrible que llegó sin aviso.
Limpiamos nuestro ser, protegimos a cada una de las personas que allí estaban, incluida Perla, quien cansada de todo había quedado dormida, aún con los araños en su cara, pero al menos sana y salva de nuevo, al menos de vuelta en los brazos de aquel que nunca debió abandonar. Hoy sé que el mal es real y también sé que aquella no será la última vez en que lo vea, pues mi hermana me cuenta que esa figura calva la había visto mi abuelo antes de fallecer, que aquello que se esconde en las sombras está buscando de nuevo que alguien de nosotros dude de nuestra fe, pues aún puedo recordar aquella frase que aún hacía llorar a mi hermana. Voy a quitarte aquello que más amas, voy a acabar con esta familia. Tú... No manches, amiga, qué buena historia. En shock, en shock quedé. Muchas gracias por compartirlo. Si tengo pesadillas con algo esta noche, siento que Mega va a hacer con este. Gracias y sigamos. El nahual del pueblo. Te escribo porque en una ultratumbísima leíste la historia de un niño que encontró a su perro bailando en dos patas en la recámara de sus papás y le pegó con un palo y este se quedó trabado. Esta historia me recordó a una ocasión en donde fui a la casa de una tía con mis primas para que mi tío nos contara experiencias paranormales que haya vivido, ya que él es muy sensible a esas cosas desde pequeño, al grado de llevarse con duendes que les trenzaban el cabello y se metían a su casa a jugar con sus cosas, ser guiado por la matlacigua en más de una ocasión, ver a un gorila enorme de noche que le gruñó cuando era policía del pueblo, entre otras cosas. Bueno, en esa ocasión que fuimos a ver a mi tío, nos contó que hace muchos años, en el pueblo, varias personas eran visitadas en la madrugada por un perro negro muy grande que les hacía maldades como robarles, entre otras cosas. Decían que las personas estaban cansadas de ser visitados por este ser. Al mismo tiempo, comenzaron los rumores sobre la identidad de dicho animal. Por ser un pueblo relativamente pequeño, los rumores se expandieron hasta llegar a mi familia, específicamente a mi abuelita, la matriarca de la casa, quien confirma dichos rumores. Decían que la persona que se convertía en perro era un señor llamado Delfino. Vivía del otro lado de la carretera hacia arriba, rumbo al cerro. Mi tío nos contó que una noche varios familiares de las personas afectadas se reunieron e idearon un plan para atrapar a este animal. Entonces, ellos ya sabían quién sería la próxima víctima, ya que había una persona en específico que molestaba últimamente, por lo que se escondieron en la casa de esa persona con varios carrizos y esperaron a que cayera la noche. Conforme pasaba la noche, se iba sintiendo más y más frío. Estaba todo silencioso hasta que vieron como un ser con forma de perro negro, grande y peludo, acechaba el patio de la casa, ya que antes no se acostumbraba a tener rejas o cercas, por lo que cualquier persona podía pasar fácilmente. Entonces vieron cómo el perro negro entró y atravesó el patio. También vieron cómo se paró en dos patas y abrió la puerta de la casa. En ese momento, varias personas se acercaron corriendo y la acorralaron. Comenzaron a pegarle con los carrizos en la cabeza, porque se dice que si le pegas a un nahual transformado en la cabeza, se quedan atrapados en su forma animal, por lo que ya no pueden regresar a su forma original, pero fueron tan fuertes los golpes que creyeron que había muerto. Dice mi tío que cuando lo iban a levantar, el perro se despertó y salió corriendo. Después de unos días aproximadamente, la familia del señor Delfino anunció su fallecimiento. Aquí en el pueblo se acostumbra a velar al muerto y dar comida a las personas que vayan llegando a velarlo y dar el pésame. Les llevan flores y lo que uno pueda ofrecerle a la familia del fallecido, ya sea dinero, comida, etc. También se acostumbra a despedirse del muerto, que es cuando te acercas al ataúd, el cual se encuentra abierto y le hablas. Prácticamente te despides del cuerpo, pero mi tío comenta que cuando les dijeron que pasen a despedirse, el ataúd estaba cerrado y enrollado en un plástico, como si estuviera sellado. Muchos dicen que fue porque falleció debido a los golpes que había recibido en aquella casa, puesto que tales golpes no le permitieron transformarse en su forma humana, provocando que se quedara en una forma que no era ni humana ni de animal,
sino que era una extraña mezcla entre ambas y era muy tétrica al ojo humano, por lo que decidieron sellar el ataúd. Tú... Güey, ¿sabes en qué me hiciste pensar? En la niña perro de Fullmetal Alchemist. Ay, no, hombre, qué horror. Y si no topan esa referencia, bien por ustedes. Sigamos. Presencia en el crucero. Te escribo para contarte algo que me pasó cuando estuve trabajando en un crucero este año. Yo fui a este barco a trabajar con una amiga y por ende hacíamos prácticamente todo juntas. Un día teníamos que lavar nuestros uniformes del trabajo. Usualmente lo hacíamos por las noches o madrugadas, ya que siempre estaban ocupadas las máquinas y ese día no fue la excepción. La ropa estaba en la secadora. Ese día yo le dije a mi amiga que me avisara cuando fuera a sacar la ropa de la secadora para que no fuera sola. La ropa estaría lista aproximadamente a las 3 a.m. El caso es que me quedé dormida a eso de la 1. Como a las 4 veo que la puerta de mi cabina se abre. Las luces estaban apagadas, pero cuando se abrió la puerta, la luz del pasillo iluminó la cara de mi amiga, que venía entrando por la puerta con la maleta de ropa seca, a lo cual le dije: ¿por qué no me dijiste que ibas por la ropa? Te hubiera acompañado. A lo cual ella solo me sonrió, no le di importancia y seguí durmiendo, ya que estaba muy cansada. Por la mañana me levanto y lo primero que me dice mi amiga es: no fuimos por la ropa. A lo cual me asusté mucho porque yo la vi entrando por la puerta. Incluso me sonrió, se lo conté y quedamos bastante asustadas las dos, pero no le dimos mucha importancia. Pensamos que tal vez por el cansancio lo había soñado o imaginado, pero no fue así. El caso es que me quedé dormida a eso de la 1 a.m. Como a las 4 veo que la puerta de mi cabina se abre. Las luces estaban apagadas, pero cuando se abrió la puerta, la luz del pasillo iluminó la cara de mi amiga, que venía entrando por la puerta con la maleta de ropa seca, a lo cual le dije: ¿por qué no me dijiste que ibas por la ropa? Te hubiera acompañado. A lo cual ella solo me sonrió, no le di importancia y seguí durmiendo ya que estaba muy cansada. Por la mañana me levanto y lo primero que me dice mi amiga es: no fuimos por la ropa. A lo cual me asusté mucho porque yo la vi entrando por la puerta, incluso me sonrió, se lo conté y quedamos bastante espantadas las dos. No le dimos mucha importancia, pensamos que tal vez por el cansancio lo había soñado o imaginado, pero no fue así. Después de eso, empezamos a dormir con la luz del baño encendida y la puerta del baño entreabierta para que entrara un poco de luz a la cabina. Un mes después, yo llegué tarde a la cabina por quedarme un rato más con mi novio. Llegué tipo 1:30 a.m., a lo cual pensé que mi amiga ya estaba dormida. Pasé enfrente de la puerta del baño y vi a mi amiga viéndose en el espejo del mismo. Pensé: ha de estar haciendo su rutina de skincare, pero solo la vi de espaldas. Me senté en la silla del tocador que teníamos. Cuando me estoy quitando los zapatos para ponerme la pijama, mi amiga se levanta de su cama y me dice: pensé que no ibas a venir. Me paré inmediatamente y abrí la puerta del baño, donde segundos antes la había visto de espaldas, a lo cual no había nadie en el baño. Ahí entendí que lo que vi el día de la lavandería no había sido mi imaginación. Algo estaba tomando la apariencia de mi amiga. En el momento no le dije nada, ya que ella se asusta con facilidad. Por la mañana se lo conté. Realmente, creo que si mi amiga y yo nos contáramos todo lo que nos pasaba en el barco, o hiciéramos la mayoría de cosas juntas, esa cosa podría haberse aparecido más. Desde ese momento, cuando ella iba donde su novio o a otro lugar, yo me iba a otras áreas del barco para no estar sola en la cabina, ya que me daba mucha ansiedad de estar sola y pensar en ver esa cosa que se hacía pasar por mi amiga de nuevo. Luego de eso, solo estuve 1 mes y medio más a bordo, ya que por la guerra de Israel tuve que regresar a mi país. Pero jamás olvidaré la sonrisa que mi amiga me hizo esa madrugada. Otro doppelganger, amigas. Safo cero. ¿Saben qué me imaginé yo que pasara, que me daría mucho miedo y que les voy a compartir nomás para que tengan ese terror? Imagínense que están ustedes bien a gusto haciéndose su skincare. Se están viendo en el espejo mientras lo hacen.
Y mientras están así, tallándose el jaboncito o untándose la cremita, que su reflejo les empiece a sonreír lentamente. ¡Ay, no! Ni siquiera lo puedo terminar de decir bien porque me espanté, amigas, qué miedo. ¡Ay! Me va a dar miedo verme en el espejo, güey, me odio. Yo solito me metí ese miedo. Bueno, igual es que ahorita ya es de madrugada, pero bueno. Visitantes nocturnos. La historia comienza en el 2005. Yo tenía 5 años y estaba saliendo del kinder. Resulta y resalta que me empezó a doler el estómago muy fuerte. Vomitaba, tenía fiebre y me dolía el abdomen al caminar, por lo que mi mamá pensó que tenía apendicitis y en efecto, al llegar al hospital militar confirmaron el diagnóstico y dijeron que debían operarme lo antes posible, ya que podría complicarse. Así lo hicieron. Al llegar la madrugada ya estaba operada y todo había salido bien. En mi cuarto había otro niño a la derecha y a la izquierda la cama estaba vacía. Yo estaba al medio. Las horas pasaron y desperté. Estaba estable, lúcida y si bien dolía estaba mejor. De todas formas, debía quedarme en el hospital ya que era muy pequeña y había perdido un poco más de sangre de lo que se esperaba durante la cirugía. Aquí es donde las cosas se empezaron a poner extrañas. La primera noche empecé a sentir mucha incomodidad en el hospital, como que alguien está pendiente de ti. Yo veía a las enfermeras que a veces entraban durante la noche o que caminaban por el pasillo y pensaba que eran ellas, pero llegó un punto en el que ya no las sentía o escuchaba. Lo que sí sentí fue una sombra que me miraba. A medida que yo notaba su presencia, ésta se hacía más grande. Me dolía al moverme, pero trataba de meterme debajo de las sábanas y por alguna razón jalaba con mucha fuerza y las sábanas no me cubrían. Por el contrario, sentía que las jalaban de mi cabeza. Yo estaba aterrada y empecé a llorar. Mi mamá se despertó, ya que ella estaba durmiendo en un sillón de la habitación. Ella me consoló, pero te juro que el impacto y el miedo no pasaban. Sentía que algo quería que las cicatrices duelan, que me vaya, o que simplemente quería asustarme. A los minutos llegó una niña que tenía el mismo diagnóstico y edad que yo. La acababan de operar, pero su cirugía sí se complicó. Ella estaba muy delicada y ahora ella ocupaba la cama de la izquierda. La noche siguiente todo se repitió. Yo estaba mucho más lúcida. La sombra del día anterior volvió y empezó a salir del techo haciendo ruidos como de lamentos y llanto. Pero no estaba solo, eran muchos y ahora sí los podía ver bien. Eran como esqueletos negros y trozos de carne de color negro. Parecían adultos, niños y mujeres. Algunos se veían viscosos. Yo estaba impactada, tratando de entender lo que veía con la poca luz del pasillo del hospital y empecé a gritar y llorar. No entendía qué querían de mí o si había hecho algo malo. Incluso ahora no lo entiendo. Las enfermeras vinieron corriendo. Mi mamá estaba abrazándome y diciendo que eran pesadillas. Los niños de mi lado también estaban despiertos y llorando. Al día siguiente nos trajeron una tele para que nos distraigamos y olvidemos lo que había pasado. Nos dejaron solos durante unos minutos y yo aproveché a preguntar a mi compañero de cuarto si él vio algo en la noche. Era 2 años mayor que yo y me confirmó lo que yo ya sabía. La noche anterior había sombras en el cuarto y él se metió debajo de la almohada para no ver esas cosas y no asustarnos. La niña que estaba a mi izquierda seguía delicada, pero sus papás no seguían las indicaciones de los médicos o de las enfermeras. Le daban comida, dulces y lo que pidiera. No debía comer aún y debía estar totalmente recostada, pero la movían. La última noche en el hospital, al niño ya le habían dado el alta, así que solamente éramos la niña, nuestras mamás y yo. Eran aproximadamente las 12 de la noche, pero mi mamá ya no iba a dejar que duerma sola, así que se quedó conmigo. La niña le pidió a su mamá que le ayude a sentarse y así lo hizo. Ese día, mi mamá había escuchado la indicación del doctor, pidiendo que la niña no debía sentarse, y le dijo a la mamá de la niña que siga la indicación. Ella solamente la ignoró y no la recostó. Al pasar los minutos, volví a sentir la misma presencia de los días anteriores. Me obligué a cerrar los ojos,
pero no pude evitar mirar a la niña y vi cómo empezaba a gotear sangre de su cama. Le dije a mi mamá, que despertó a la mamá de la niña y corrió a llamar a las enfermeras. Empezaron los gritos. Mi mamá me abrazó para que no vea lo que pasaba. Se llamó al pediatra de guardia. Por los altavoces se pedía que se aliste el quirófano urgentemente y se llamaba a cirujanos. Unos minutos después, solamente estábamos mi mamá y yo, que otra vez estaba llorando, pero finalmente me dormí. Al día siguiente esperaba ver a la niña a su cama, pero su cama estaba vacía. Por suerte me iba ese día y eso me quitó el miedo. Mi mente se enfocó en que estaba sana y que vería a mi hermanita. Toda mi vida pensé que los recuerdos habían sido un sueño o algo que yo me inventé, porque yo no veía películas de terror ni nada parecido. Casi no veía televisión a esa edad, pero recientemente mi mamá me confirmó todo lo que te estoy contando. Ella tampoco supo más de la niña. Lo que sí supo es que al comienzo sus papás no querían operarla y que cuando en su casa se complicó recién la llevaron al hospital. En cuanto a las sombras, decía que yo le mostraba el techo y que me daba mucho miedo ver hacia arriba. No quiero pensar que esas entidades tuvieran algo que ver con lo que pasó, pero siempre me pareció raro que se intensificaron cuando la niña llegó y que cuando se llevaron a la niña ya no aparecieran. En fin, ahora estudio medicina, ese hospital sigue siendo mi seguro y quiero hacer mi internado ahí, así que si lo logro y averiguo algo, te aviso. Esta noche cuando vayas a dormir, procura dormir de lado y cúbrete la cabeza. Agarra la cobija con fuerza para que no te la jalen, pero sobre todo, no mires arriba. Chinga tu madre, ya me espantaste más de lo que ya estaba. Te odio. Gracias y ya solo queda un relato, amigas. Aparte ya va a ser la hora del demonio, amigas. Si yo sigo grabando, tengo que terminar así. A ver. Nos encomendaron. Para ponerte en contexto rápido, mi vecina era la presidenta del fraccionamiento, quien se hacía cargo de recibir el dinero de todos los vecinos. Mensualmente recibía aproximadamente 20,000 pesos. Estuvo allí durante 4 años aprox. Mi papá se cansó de ver que el fraccionamiento cada vez iba más en deterioro y el dinero que pagaba se iba en gustos de ella. Un día decide exponer que las cuentas realmente no cuadraban en el grupo de WhatsApp del fraccionamiento. Mi vecina tuvo discusión con 3 vecinos más. Pasaron menos de 2 semanas y mi papá comenzó a enfermar muy feo sin explicación alguna. Estuvo recorriendo muchos doctores y especialistas en mi ciudad hasta que le encontraron tumor en etapa 4. Le detectaron cáncer de colon. Durante todo el año 2 meses que mi papá vivió con cáncer, le insistía a mi mamá que a él le habían hecho brujería, ya que le parecía irracional que de un día a otro, estando en perfecto estado de salud y con chequeos rutinarios, saliera esta enfermedad sin haber tenido algún índice de que ésta comenzara. Nos dejamos llevar de que el cáncer de colon es bastante silencioso, pero mi papá nunca se convenció de eso. En diciembre del 2022 fuimos de vacaciones a Bogotá. Nos fuimos con mi papá en un estado excelente y al segundo día cayó en cama. No entendíamos lo que pasaba y concluimos que simplemente era metástasis, que llega en algún momento del cáncer en etapa terminal. En enero de 2023 mi papá falleció. Fue un golpe muy duro para todos. Ya que tienes este contexto, puedo seguir con la parte que a todos nos ha mantenido en shock. Una de las vecinas con la que esta señora se pelea es psicóloga y bastante racional. No cree en brujerías, tarot, baraja, en nada. Por problemas constantes con los portones, mi mamá tuvo que ir a ver lo que pasaba y al encontrarse con esta vecina, ella le comenta que teníamos que ir a hacernos una limpia de forma urgente. Mi mamá le pregunta el motivo de su insistencia, si ella no era de creer en estas cosas. Ella le comienza a contar que estuvo al borde del suicidio porque comenzó a presentar una tipo reacción alérgica, pero no entendía de dónde podía salir. Le comenzó a contar que específicamente a las 7 de la tarde comenzaba a sentir como si tuviera polvos pica pica por dentro de la piel. Estuvo con ese dolor diario por 5 meses, hasta que un día una de sus amigas le comentó que se veía muy mal, pálida y ojerosa, que le recomendaba ir a hacerse una limpia, aunque ella ya no creía en eso y ya había recorrido todos los médicos de la ciudad e incluso uno que otro en Ciudad de México y Monterrey. Ella sentía que ya no tenía nada que perder. Fue con una bruja de mi ciudad
a la cual llamaremos Sofía. Sofía le comienza a decir que le encomendaron a la Santa Muerte, que no solo a ella, que era a varios vecinos también y que incluso uno ya había fallecido. Mi vecina al escuchar esto se quedó helada, al reconocer que se hablaba de mi papá y al tener la oportunidad de decirle a mi mamá, lo hizo. Sofía va a casa de mi vecina, le empieza a decir mientras limpiaba que a ella la tenían trabajada con tierra de panteón, que la tenían en una ofrenda a la santa y que la prendían con veladoras cubiertas de chiles de árbol y polvos pica pica. Era exactamente lo que ella sentía y no le había comentado nada. Mi mamá nos llevó a casa de Sofía. Al momento de entrar se me quedó viendo y me dijo que conmigo iba a empezar, que me veía mal. Comenzó a limpiarme con hierbas y me dijo, a tu lado derecho tienes a un hombre, a tu izquierda tienes a la santa. En eso entra una especie de trance y me empieza a decir palabras exactas de mi papá. Mi princesa, tú sabes que mi muerte fue provocada, pero todos estos meses los he estado protegiendo. Estoy muy cansado, pero vas a estar bien. Después de eso, Sofía me dice que mi papá me está dando un abrazo y yo logro sentir una brisa que me pasa por todo el cuerpo. Sofía vuelve a entrar en una especie de trance, pero ahora habla con la santa y le pide que quiere para soltar mi alma. Ella me pide un ramo de rosas rojas y un pomo de tequila, pero que al entrar a hacer mi ofrenda de agradecimiento tendría que entrar de rodillas. Al finalizar mi limpia, me comenta que me querían matar en un accidente. Al momento de hacerle la limpia a mi hermano, le dice que él iba a ser el último en morir, pero que a él lo querían ver mal en vida. Le comienza a apuntar en lugares de la espalda donde mi hermano constantemente tenía dolores y cargas muy pesadas. Al momento de que limpian a mi mamá, la casa comienza a entrar en caos. Sofía le dice a mi mamá que ella traía un demonio cargando en su espalda, que era muy complicado porque a ella ya la veía más deteriorada. La limpia de mi mamá estuvo bastante complicada, no se podía realizar, pero después de estar una hora rezando junto con Sofía y a su vez ella manifestando a los hermanitos, así se hacen llamar. Al salir de ahí, nos dice que al igual que nuestra vecina, nos trabajaron con tierra de panteón, que tendrían que ir a nuestra casa. Pasaron las semanas y llegó el día en el que Sofía va a limpiar la casa. Nos comienza a decir que la energía en la casa estaba muy baja y sumamente mal, que le preocupaba lo que esta señora nos estaba haciendo, porque vivía al lado de nosotros y por el jardín nos estaba aventando cosas. No nos sorprendía, porque de un día a otro el jardín comenzó a secarse y a dejar de crecer el pasto. Al llegar al tercer y último piso, finalizando la limpia, comenzó a mencionar que todo lo malo que se nos deseó se nos regrese. No te miento que al terminar la oración escuchamos un grito de una mujer y el ambiente se tornó frío por al menos 10 segundos. Después de esa limpia, las cosas han ido mejor en mi familia, aunque ella nos quitó al pilar de mi casa y a quien era mi mejor amigo, sabemos que poco a poco ha ido cobrando factura por los males que ha hecho. No dejen pasar a su casa a cualquier persona y si es así, hagan una pequeña limpia con palo santo. Ay, amiga, voy a seguir ese tip del palo santo. Nunca he hecho una limpiecita aquí en el depa y más de una vez he recibido a gente desconocida, pero bueno. Ay, amigas, ya no puedo con esto. Hoy es de esos días donde termino con dolor de cabeza porque ya estoy muy espantado. Igual quien me manda andar grabando tan tarde, pero pues sí, honestidad, el valor de decir la verdad. Ando bien cagado. Da miedo el momento en el que me tenga que hacer el skincare y verme en el espejo. Ay, no, chingar a su madre. Amigas, ya saben, esta serie se hace mensualmente, así que si tienen alguna historia, por favor mándenla al correo que aparece ahora en pantalla. Suscríbanse al canal, denle like al video o compártanlo con sus conocidos que les guste el contenido paranormal. Me despido. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida. Truchas al verse al espejo esta noche. Bye.